determine el destino. Dios tiene un destino para usted, pero usted tiene una decisión que necesita hacer. Le invito a abrir la palabra de Dios y buscar el libro de Ruth. Lo encontrará en el Antiguo Testamento, después del libro de Jueces. El libro de Ruth es una maravillosa historia de amor, y a todos nos gustan esas historias, ¿verdad? Realmente es como un cuento de la Cenicienta, porque Ruth era de Moab. Ella no pertenecía a la alta sociedad, pero se casó con el soltero más codiciado de Belén, cuyo nombre era Booz. La doncella de Moab se casó con el soltero de Belén. Es como un cuento de la Cenicienta, realmente lo es. Y amamos las historias de amor. Unas universitarias oraban en su dormitorio y decían: Señor, danos corazones limpios. Señor, danos corazones puros. Señor, danos novios. Y todas las muchachas respondieron con un gran suspiro: amén. Nos fascinan las historias de amor. Lo interesante acerca de esta historia es que no es una novela romántica, no. Es una verdadera historia, y es una de las más extraordinarias historias de amor jamás escritas. Benjamin Franklin, quien fuera uno de los fundadores de los Estados Unidos como nación, fue nombrado embajador de su país en Francia, y cuando él estuvo allá, se hizo miembro de una sociedad literaria. Durante las reuniones de esta sociedad, sus socios leían diferentes trabajos literarios, aún agnósticos, a quienes no les importaba en absoluto la Biblia. Pero Benjamin Franklin, sin decirles de dónde había sacado la historia, les relató la historia de Ruth. Cuando terminó, le dijeron: Dr. Franklin, esa es la más hermosa historia de amor que hemos escuchado. Quisiera darnos permiso para que la imprimamos y la demos a conocer al mundo. Benjamin Franklin rió de muy buena gana y les dijo: caballeros, esta historia ya está impresa y ya se la ha dado a conocer al mundo. La pueden encontrar en ese libro que ustedes desprecian, la Biblia. ¡Qué estupenda es esta historia! Y es el único libro de la Biblia que describe la vida de una mujer llamada Ruth. Y es una historia valiosa porque nos habla de redención. Ruth es, en el Antiguo Testamento, un retrato de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el hombre con el cual se casó, Booz, es el retrato de Cristo, nuestro Redentor. Y yo espero que usted sea muy bendecido al estudiar juntos esta historia. Nosotros somos la suma total de nuestras decisiones. Por eso quiero que piense en las decisiones que toma y oro a Dios para que algunos de ustedes hoy hagan la más grande decisión de toda su vida. Ahora permítanme hablar acerca del trasfondo de este libro. Fue escrito en tiempos difíciles, en días tenebrosos. Fue escrito en el tiempo de los jueces. Aunque tiene la Biblia abierta en el libro de Ruth, retroceda al libro de Jueces. Y observe el último versículo en el libro de Jueces, que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, eran tiempos difíciles, eran días espiritual y nacionalmente tenebrosos, había caos, apostasía y anarquía en la nación. Eran días económicamente inestables, había hambre. Eran días domésticamente peligrosos, ¿cómo lo vamos a ver? En todo sentido eran tiempos difíciles y aún así, después del libro de Jueces tenemos el libro de Ruth. Está ahí como una estrella deslumbrante en medio de la noche oscura, como una gardenia en un desierto árido de desesperación. Y lo que el libro de Ruth realmente es, escúcheme, es esperanza resplandeciente en los días tenebrosos. Amigos, estos son días tenebrosos, pero hay una esperanza resplandeciente, y quizá como Ruth, usted va a enfrentar días tenebrosos, problemas, tiempos de desesperación, y Jesucristo llegará a ser para usted lo que Booz fue para Ruth. Y cuando usted dé su corazón a Jesucristo, va a encontrarse en medio de una hermosa historia de amor. Vamos a ver tres cosas en este capítulo. En primer lugar, el principio de la libertad de escoger. Le invito a leer Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén,
A propósito, Belén era donde Jesús nació, Belén de Judá. La palabra Belén significa casa de pan. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora los moabitas, como vamos a ver, eran los archienemigos de Israel. Ellos eran una raza obscena, pagana, y Moab era un lugar obsceno y pagano. Y aquí estaba un hombre de la nación de Israel. Y como había hambre en el país, tomó una decisión y le dice a su familia: Malón, Kelión, Noemí, vengan. ¿A dónde vamos, papá? Bueno, parece que va a haber hambre aquí. Nosotros nos iremos a Moab. Se fueron a ese país maldito. Él tomó una decisión y fue una mala decisión. Fue una decisión que marcó su vida con tragedia, pero él tomó esa decisión. Permítame decir algo acerca de las decisiones, porque todo el capítulo aquí, en mi estimación, se basa en las decisiones. Y recuerda el título del mensaje. Es la decisión lo que determina el destino. Somos libres de escoger. Eso es lo que no nos hace máquinas, sino personas. Eso es lo que nos hace moralmente responsables. Por favor, anote al margen de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le ruego que me preste atención. Hoy Dios pone ante nosotros la misma opción, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, y somos libres de escoger. Y Dios dice: escoge la vida. Usted es libre de escoger. ¿Lo comprende? Usted no es una máquina. No es una víctima del destino. Vote su horóscopo. Usted es libre de escoger. Pero ahora escúcheme. Usted no es libre para no escoger. Usted no puede decir: yo no escogeré entre la vida y la muerte. Negarse a la vida es escoger la muerte. Usted no es libre para no escoger. Al final de este mensaje le daré la oportunidad de tomar la decisión de entregarse a Cristo si no es un creyente. Usted tomará una decisión. Si dice: no voy a tomar una decisión hoy. Oh, sí lo hará. Si decide no dar su corazón a Jesús, esa es una decisión. Usted decidió no hacerlo. Verá, rechazar a Cristo es escoger no tener a Cristo. No existe ninguna manera en que usted pueda escaparse de tomar una decisión hoy. Siempre escogemos. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Lo que muchos no entienden es que el no aceptar a Cristo es rechazarlo. No aceptarlo es negarlo. Aparentemente nunca comprenden que aunque tienen la libertad para escoger, no son libres para no escoger. Hoy usted puede decir sí o no a Jesucristo. ¿Lo comprendió? Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Usted es libre de escoger, pero usted no es libre para no escoger, y usted no es libre para escoger las consecuencias de su decisión. Eso es muy importante. Usted es libre de escoger, pero no es libre para escoger las consecuencias de su decisión. Es libre de escoger lanzarse de un edificio de 10 pisos, pero después de que haya saltado del edificio, lo que usted escogió libremente hacer, empieza a escoger por usted. ¿Correcto? Usted no es libre de escoger las consecuencias de su decisión. Las personas hablan acerca de libertad, hablan del amor libre, pero no son libres de escoger las consecuencias de sus decisiones. Actualmente lo estamos viendo en todo el mundo. La vil epidemia de enfermedades venéreas. Preciosos bebecitos que deberían nacer en hogares llenos de amor. Muchos de ellos pasan por la cámara de la muerte del aborto. Ellos hablan de su libertad de escoger. ¿Por qué no terminan esa frase y dicen: su libertad de escoger asesinar a un bebé?
libertad de escoger. Ellos dicen, decidimos no tener este bebé. No, usted no es libre para escoger así. Simplemente es libre de escoger si tendrá un bebé vivo o un bebé muerto, porque de todas maneras va a tener un bebé. Verá, usted es libre de escoger, pero no es libre de no escoger, y no es libre de escoger las consecuencias de su decisión. Primero usted toma su decisión y después su decisión escoge por usted. Déjeme decirle que cuando usted toma unas cuantas grandes decisiones, eso se encarga de muchas de las decisiones pequeñas. ¿Ha salido usted con su cónyuge para ir a comer afuera? ¿Y ha experimentado el ritual de ¿dónde quieres ir a comer? No lo sé, donde tú quieras. Y si están en su carro, darán vueltas y más vueltas por la ciudad discutiendo dónde van a ir a comer. ¿Le ha sucedido eso a usted? Estoy seguro que sí. Permítame decirle lo que hace la diferencia. Cuando mi esposa y yo salimos afuera a comer, no tratamos de tomar una decisión frente a cada restaurante que pasamos, porque sabemos exactamente a dónde queremos ir a comer. Verá, cuando usted toma grandes decisiones, un gran número de pequeñas decisiones se realizan automáticamente. Yo viajo frecuentemente y tengo que quedarme en un hotel. Y usted sabe que en las habitaciones de los hoteles puede mirar películas pornográficas en la televisión. Pero cada vez que voy a un hotel, yo no tengo que estar decidiendo si voy a mirar esa basura. Ya he tomado la decisión de no hacerlo porque Cristo es mi Señor. Cuando usted toma unas cuantas decisiones grandes, automáticamente se realizarán unas cuantas decisiones pequeñas. Sí, somos libres para escoger, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Y si hacemos grandes decisiones que automáticamente se encargan de las decisiones pequeñas, entonces la mayor decisión que usted deberá hacer es el confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora, hay muchas decisiones que hacemos en la vida que no tienen profundas o mayores consecuencias. Por ejemplo, si usted tiene sed, usted tiene para escoger entre una gran variedad de refrescos de diferentes marcas y tamaños, con cafeína o descafeinados, sin azúcar o artificialmente endulzados. Pero estas decisiones no tienen mayores consecuencias. Es lo mismo si quiere comprar un carro. ¿Sabía que en promedio hay 752 modelos de carros para escoger en infinidad de colores y con toda clase de accesorios? Y en Nueva York hay un almacén que únicamente vende bombillos eléctricos y tiene 2005 variedades de los mismos. Así que mientras algunas decisiones no tienen mayores consecuencias, hay otras decisiones que son extraordinariamente importantes. Entonces, el primer punto que quiero que usted entienda es el principio de la libertad de escoger. El segundo punto es el problema de una decisión equivocada. Primero, el principio de la libertad de escoger. Segundo, el problema de una decisión equivocada. Sigamos con la historia bíblica. Ahora lo que Elimelech hizo fue entrar en la tierra de Moab cuando él no tenía por qué ir ahí. Él descendía de un buen linaje, conocía la verdad, él nació en Belén, y Belén, usted sabe, fue donde nuestro Salvador nació. A propósito, el nombre Elimelech quiere decir, mi Dios es el rey. ¿Por qué razón tomó una mala decisión? Estamos hablando acerca de los problemas de una decisión equivocada. El versículo 1 nos dice que había hambre en la tierra. Él estaba siendo motivado por lo físico, no por lo espiritual. Y Satanás había susurrado en su oreja, Elimelech, un hombre tiene que vivir. Sabía que esa es una mentira. No tenemos necesariamente que vivir, sino que morir y después comparecer ante Dios. Pero lo que Elimelech hizo fue decir, mire, yo sé lo que Dios ha dicho. Sé que Dios ha prometido bendecirnos, pero tengo que cuidar de mí mismo. Y puso lo físico por sobre lo espiritual.
Por favor, anote al margen Salmo 37. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Jesucristo en Mateo 6:33 dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted dirá, un momento, pastor, espere un momento. Yo no creo que eso es verdad. Bueno, permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha puesto a Dios primero y Él le falló? Piénselo. Y no diga que no es verdad cuando no lo ha tratado. Ahora, la mayoría de las personas aman las cosas y usan o tratan de usar a Dios. Pero la verdad es que debemos amar a Dios y usar las cosas. Dios jamás obrará si le tenemos en segundo lugar. Elimelech hizo una decisión, pero su motivación era incorrecta. Era más material que espiritual. Pero Elimelech no solo tuvo una motivación equivocada, sino que utilizó el método equivocado, caminar por vista y no por fe. Él está mirando las apariencias. ¿Sabe lo que es la fe? Fe es creer a Dios a pesar de las apariencias y obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Aquí, ¿cuál es la apariencia? Que hay hambruna en la casa del pan, en la tierra de Belén. Así que su solución es ir a Moab. Y eso es caminar por vista y no por fe. Está tratando de escapar del problema. El salmista dijo, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Escapar, huir. ¿Alguna vez ha dicho, mis problemas son muy grandes, si solo pudiera irme a algún lugar solitario y dejar que el mundo siga su rumbo? ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Amigo, escúcheme. Dios no quiere darle alas como de paloma para que vuele y escape. Dios quiere darle alas de águila para que vuele por sobre sus problemas, donde quiera que esté. Y si esto que llamamos cristianismo no da resultado ahora, si no trabaja en su situación actual, entonces no dará resultado en ninguna parte para nadie. Elimelech estuvo motivado primero por lo material en vez de lo espiritual. Segundo, tuvo la motivación y el método equivocados, caminar por vista y no por fe. Y tercero, tomó la decisión equivocada porque tuvo el amo equivocado. Cuando él fue a Moab, fue a territorio enemigo. Los moabitas eran enemigos de Dios, habían invadido Israel y gobernado por 18 años, y Dios había puesto una maldición sobre ellos. ¿Sabía que cuando usted y yo vivimos en descreimiento y desobediencia a Dios, deshonramos a Dios y entramos en territorio del enemigo? ¿Y qué es lo que sucedió con este hombre cuando trajo a toda su familia a vivir en territorio enemigo? Él tenía 2 hijos. ¿Y sabe lo que hicieron? Se casaron con mujeres moabitas y toda su vida desde entonces fue un verdadero desorden porque no pudo o no quiso creer a Dios. Amigo, ¿tiene su vida en total desorden? Seguramente la causa es espiritual. ¿Cree usted en Dios y a Dios? Si no cree, no en vano su vida es un desorden. No quisiera este mismo momento hacer una decisión por Cristo. Es la más grande e importante decisión de toda su vida. Bienvenidos. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, abra su Biblia y busque el pequeño libro de Ruth. Recordará que debido a la hambruna en la tierra de Belén, Elimelech tomó la decisión de irse con toda su familia, esposa e hijos, a Moab. Los moabitas, pueblo pagano y depravado, eran enemigos de Israel. Pero de todas maneras, Elimelech, siendo judío, decidió ir a vivir allá, porque las condiciones económicas en Belén eran muy difíciles, debido a la hambruna que, como plaga, había caído sobre esa tierra. ¿Cuál fue la consecuencia de esa decisión? Fue la muerte. Mire, por favor, el versículo 3. Y murió Elimelech,
marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora, ¿por qué salió? ¿Por qué dejó Belén? Él dejó Belén porque tenía miedo de no poder sobrevivir. Y dejó Belén, la casa del pan, y entró en el territorio del diablo. Elimelec tenía la motivación equivocada, el método equivocado, el amo equivocado, y llega allá. ¿Y qué le pasa? Se muere. ¿Y qué le pasó a sus muchachos por los cuales tanto se preocupó? Murieron. ¿Sabe lo que esto me dice? Amigo, usted no puede huir. Usted necesita ponerse en paz con Dios. No podemos escapar. ¿Recuerda lo que dije hace un momento del esclavo huyendo a Samarra? Ese esclavo trataba de huir de la muerte y se van precisamente hasta el lugar en donde la muerte le estaba esperando. Esa fue la consecuencia. En el caso de Elimelec, a pesar de entrar en territorio enemigo, él quiso ser bendecido. ¿Cuántas veces usted ha querido ser bendecido? Todos queremos que Dios nos bendiga. Y aquí está este hombre, en un lugar de dolor y quebranto y lágrimas y tumba, y las cosas que él quiso, no las tuvo. ¿Quiere usted una bendición? Le diré dónde va a encontrar una bendición. Usted encontrará una bendición en un lugar de bendición. Y cuando usted sale de ese lugar de bendición, no espere ser bendecido, sino hasta cuando regrese al lugar de bendición. Tantos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero que nos bendiga de todas maneras. Pues le diré, Dios no lo hará. Elimelec y sus 2 hijos mueren, y se queda Noemí con 2 nueras. Y ahí están 3 viudas fuera del lugar, en Moab. Y Noemí cambió su nombre por Mara, que significa amargura, y comienza a culpar a Dios por todo lo que le ha pasado, cuando Dios no tenía la culpa de nada. Ahora quiero que veamos la parte más importante de este mensaje. Le he hablado del principio de escoger libremente. Usted puede escoger. Elimelec escogió. Dios nos da una opción. Somos libres para escoger, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestra decisión. Y una gran decisión se encarga de muchas pequeñas decisiones. Elimelec tomó la decisión equivocada porque su motivación y su método fueron incorrectos y sirvió al amo equivocado. En tercer lugar, el poder de una decisión sabia. En un momento más leeremos desde el versículo 7. Pero esto es lo que sucedió. Aquí está Noemí destituida en la tierra de Moab. Su marido Elimelec y sus 2 hijos Malón y Quelión habían muerto. Y ella está con sus 2 nueras. Ellas no tienen ningún sustento, y Noemí no tiene forma de velar por ellas. Y escucha noticias de las bendiciones de Dios allá en Belén, de cómo Dios estaba visitando a su pueblo, y Noemí decide entonces regresar a Belén. Ahora Noemí y quien fuera su esposo, Elimelec, se habían desviado de los caminos de Dios. Pero ella decide regresar al lugar de las bendiciones, regresar a la casa del pan. Y les dice a sus 2 nueras paganas, Ruth y Orfa, ustedes quédense aquí con su gente. No tengo manera de poder cuidar de ustedes. Y ya soy vieja como para tener hijos, para que ustedes se casen con ellos. Quédense aquí. Tal vez puedan encontrar esposos moabitas. Yo regreso a Belén. Por favor, empecemos en el versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, está hablando de Noemí, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso.
cada una en casa de su marido. La palabra descanso en hebreo literalmente significa seguridad, provisión. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora ella está culpando a Dios por sus problemas que realmente no procedían de él. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Este es un versículo muy importante. Sabía que tenemos los que besan y los que se quedan. Los que besan son los que conmueven con sentimiento. Los que besan son los que se conmueven con sentimiento, pero realmente no toman la decisión de entregarse a Jesús. Y se dará cuenta que Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Ahora nota el versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Subráyelo. Vuélvete tú tras ella. ¿Se puede imaginar a una persona tan alejada del Señor como Noemí, que les dijo: regresen a sus dioses paganos? ¡Qué pésimo consejo fue ese! Pero note lo que le contestó Ruth. Esta sí es una decisión sabia. Estoy hablando acerca del poder de una decisión sabia. Escúchelo. Este es uno de los pasajes más hermosos en toda la Biblia. Si no lo tiene subrayado en su Biblia, hágalo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Ahora preste atención. Aquí está la clave de todo esto. Y tu Dios, mi Dios. Ahora recuerde que Ruth era una pagana. Ella era una mujer de Moab. Y aquí está diciendo que el Dios de Israel será su Dios. Y luego añade: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta es una decisión que determina el destino. Cuando Ruth dijo lo que dijo, cambió su vida. Y escuche, no solo cambió su vida, sino que cambió la mía. Sabía que Ruth, esta muchacha pagana, llegó a ser una antepasada del Señor Jesucristo. Ella se emparentó con la línea real y según la carne, ella llegó a ser parte de la casa de David. Ella tenía tanto en su contra, tenía una vida maldita. La Biblia enseña que había una maldición sobre ella. Deuteronomio 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. La ley dice: déjenla fuera, no es digna. Tenía una vida maldita. Y vamos a ver lo que la ley no pudo hacer, la gracia lo hizo por esta mujer. Y lo que la ley no podía hacer por mí, porque soy como Ruth. La Biblia nos dice en Efesios 2 que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Gloria a Dios por su gracia que nos acepta. Pero no solo tenía una vida maldita, escúcheme. Si está enfrentando pruebas hoy, ella tenía una vida acabada, es decir, ella había conocido pobreza, escasez, su marido había muerto, su suegro había muerto, no tenía vivienda ni ayuda. En esos días no había ninguna ayuda del gobierno para ayudar a una mujer así.
Se morían de hambre o se metían a la prostitución. Ella tenía una vida maldita, una vida acabada. Y esta estimada señora tenía una vida condenada. Ella tenía una sentencia de muerte sobre ella. Iba a morir porque su marido, su cabeza, había muerto. Ella es igual a nosotros. Porque la cabeza de nuestra raza, Adán, murió. Y en Adán todos mueren. Y perdimos nuestra herencia como Ruth perdió su herencia cuando su esposo murió. Perdimos la nuestra cuando Adán pecó. Ahora quiero que veamos los 7 elementos de esa decisión sabia. Estamos hablando de una decisión que determina el destino. Primero, cuando hace esta clase de decisión, todas las cosas son nuevas. Jesús dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva determinación. Mire lo que Ruth le dijo a Noemí, su suegra. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y viendo Noemí la determinación de Ruth, no le dijo nada más. Por favor, escúcheme. ¿Quiere usted un nuevo comienzo? Entonces debe tratar este asunto con seriedad. Dios tiene tratos con aquellos que son serios en sus tratos. ¿Por qué no le dice a Jesús ahora mismo, Señor, no me pidas que te deje, ni que me aparte de ti? Pero Ruth no solo tuvo una nueva determinación, sino también una nueva dirección. Dijo, a donde quiera que tú fueres, iré yo. No conozco una mejor descripción de un creyente que esa. La persona que le dice a Jesús, Señor, no te dejaré ni me alejaré de ti, y a donde quiera que vayas te seguiré. Hay un antiguo y hermoso corito que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Además, Ruth tiene una nueva dependencia, dice, donde quiera que vivieres, viviré. En otras palabras, Ruth le dice a Noemí, quiero estar bajo la protección de tus alas, quiero que tú me protejas. ¿Usted le diría eso a Jesús? Señor, a pesar de todos mis problemas hoy, busco tu protección. Pongo mi dependencia en ti, Señor Jesús, para que cuides de mí integralmente. Y luego ella tuvo un nuevo deseo, manifestando al decir, tu pueblo será mi pueblo. ¿Sabe lo que eso significa? Ya no deseo estar con los moabitas. No quiero tener ninguna comunión con los paganos. Quiero estar con la gente de Dios. Noemí, tú regresas a Belén, a Judá. Regresas a la casa del pan y al Dios de Israel, y yo quiero ir contigo. Mi amigo, Él le da nuevos deseos. Una de las razones de por qué más gente no asiste a la iglesia los domingos es porque no tienen el deseo de estar con la familia de Dios. No pueden decir al Señor Jesús, estoy determinado a seguirte, donde quiera me guíes te seguiré, Señor Jesús, dependeré totalmente de ti y quiero estar con tu gente. No dejaré de reunirme y tener comunión con el pueblo tuyo. Y junto con ese nuevo deseo hay una nueva devoción. Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Ella está abandonando la idolatría, dándole espalda a sus dioses inmorales. ¿Alguna vez usted ha dicho a Jesús,
He terminado con el paganismo. He terminado con mi vida vieja. Ruth supo lo que significaba el seguir seriamente al Dios de Noemí. Y hay una nueva dedicación. Note las palabras de Ruth en el versículo 17 del capítulo 2, donde tú murieres, moriré yo. ¿Qué quiso decir con eso? Noemí, voy a ir contigo hasta el final del camino. No voy a regresar a Moab. Quiero decir, cuando lleguemos a Belén y hubiera otra hambruna y tú mueres en Belén, yo voy a morir contigo. Sabía que debemos amar al Señor Jesús hasta la muerte. Amigo, de eso estamos hablando, de una nueva dedicación y finalmente un nuevo destino. Ella dijo, y allí seré sepultada. Donde quiera que sea sepultada, quiero estar sepultada contigo. ¿Qué quiere decir esto? Ella sabía que nada debía separarle de aquella a quien amaba. La Biblia dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es todo el mensaje. Aquí tenemos todo el mensaje. Espero que lo entienda, espero que lo capte. Hoy estamos hablando acerca de la decisión. Es la decisión la que determina el destino. Existe el principio de la libertad de escoger. Usted es libre de escoger, pero usted no es libre para no escoger, y usted no es libre de escoger las consecuencias de su decisión. Vimos a Elimelech y su libertad de escoger. También existe el principio de una decisión equivocada. Aquí tenemos a Elimelech. Él escogió con el motivo equivocado, el físico en lugar del espiritual. Él escogió con el método equivocado. Él andaba por la vista en lugar de andar por la fe. Se fue y empezó a servir al amo equivocado. Se fue al territorio enemigo. Pero luego tenemos aquí a Ruth. Ella tenía tanto en su contra, mas sin embargo escogió y dijo, yo estoy determinada que el Dios de Israel será mi Dios. Y él hizo para ella nuevas todas las cosas. ¿Sabe lo que pasó? La doncella de Moab, como lo relata el capítulo 2, se casa con el soltero codiciado de Belén. Ella llega a ser una antepasada del Señor Jesucristo y tiene todo un libro en la Biblia escrito acerca de ella porque tomó una decisión sabia. ¿Alguna vez ha decidido entregarse a Jesús? Cuando yo era un jovencito, nunca fumé marihuana, ni he sido adicto a las drogas o algo así, ni cometí inmoralidad sexual, pero yo sabía lo que era decir mentiras y tomar el nombre de Dios en vano y tomar cosas que no me pertenecían. Hacía trampa en la escuela y me metía en peleas callejeras. Necesitaba ser salvo, se lo garantizo. Y fuimos a nuestra pequeña iglesita. Era la primera vez que estábamos juntos en una iglesia, mi papá sentado a mi lado. El pastor predicó y dio una invitación y mi papá se levantó y empezó a caminar hacia el frente. Hasta ese momento ni él ni yo conocíamos a Jesús, pero cuando mi papá se levantó, yo pensé,
Bueno, si mi papá necesita salvarse, ciertamente yo necesito salvarme. Y también pasé adelante detrás de mi papá. Me senté en la primera fila de ese pequeño santuario de la iglesia bautista. Me hicieron unas preguntas y respondí afirmativamente. Francamente no sabía mucho. Solo estaba dando todo lo que conocía de mí, a todo lo que conocía de Jesús, pero fue suficiente. Bendito sea Dios. He aprendido mucho más. Me he arrepentido mucho más después de salvarme que cuando me salvé. ¿Sabe por qué? Porque entregué mi corazón a Jesucristo. Él me permitió que tomara una decisión. El resultado de esa decisión es que estoy aquí hoy predicando el Evangelio. Somos libres de escoger, somos libres de escoger. No somos libres de escoger las consecuencias de nuestra decisión. Os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Amigo,